sé que el juzgado de Lo Barnechea emitió más de 5.000 órdenes, 5.000 órdenes de detención contra quienes no votaron en el plebiscito del año 2022. Y para profundizar sobre este tema tomamos contacto con la jueza Carola Quesada. Ella es presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Muchas gracias, Carola, por estar con nosotros acá en Mega Noticias Alerta. Y llama la atención este número, estamos hablando de 5.000 detenciones y solamente esto en la comuna de Lo Barnechea. ¿Cómo se llega a esto? Muy buenos días. Muy buenos días, Maribel, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de denuncias de CERVEL, hablamos de denuncias que son muy masivas, porque recordemos que al ser el voto obligatorio y la inscripción automática, el padrón electoral completo está obligado a votar. Entonces, las denuncias que por el proceso del 7 de mayo pasado, son más de 12 millones de denuncias que ingresaron a los diversos juzgados de policía local del país. Ya, a ver, representan para que se entienda, para que lo vayamos ahí viendo paso a paso. Estamos hablando de una elección con voto obligatorio, donde por supuesto era obligatorio ir a votar y los que no lo hicieron, el CERVEL le manda esta notificación al juzgado de garantía. Sí, justamente. No, al juzgado de policía local. De policía local, perdón, eso. Sí. Los que no concurrieron a votar, claro, son denunciados a los distintos juzgados de policía local del país. Son mucha la cantidad de denuncias que ingresan a los distintos juzgados, representan un aumento de un 200, hasta de un 300% de ingreso de causas. ¿Cuántas denuncias emitió el CERVEL? Casi 3 millones de denuncias. Casi 3 millones, ya. Sí, del padrón, digamos que son casi 12 millones o más. Entonces, estamos hablando de denuncias que son muy masivas, que ingresan a los distintos juzgados de policía local del país. Y en este sentido hay que recalcar que los juzgados de policía local, al estar sujetos a una doble dependencia, que es tanto del municipio como de las Cortes de Apelaciones, dependemos directamente de los recursos que nos proporcione cada municipio para poder funcionar. O sea, no todos los juzgados de policía local tienen los mismos funcionarios, la cantidad, ni tampoco los tiempos para empezar a notificar a las personas de que tienen que ir y pagar la multa. Justamente, estamos sujetos a sistemas de tramitación que dependen de los recursos con los que cada municipio nos provea. Y además, la masividad que representa esto implica destinar mucho personal, mucho papel, mucha gestión interna para efecto de poder lograr esto. Entonces, tenemos que pensar también que los sistemas de tramitación de los juzgados de policía local son bastante arcaicos. Son juzgados que no estamos digitalizados. O sea, no se han modernizado. En el último tiempo no hemos sido objeto de ninguna modernización. Entonces nos atribuyen esta competencia que es enorme por la masividad y con eso nos recargan de trabajo y claro, es difícil tener una cifra, es difícil poder decir son tantas las órdenes de arresto porque no tenemos un sistema centralizado al cual nosotros podamos recurrir para obtener esa información. Carola, y también por eso uno piensa, porque esto fue el año 2022 y recién estamos emitiendo estas órdenes de detención. Bueno, son 5.000 en el caso de Lo Barnechea, del juzgado de Lo Barnechea, pero han pasado 2 años. Sí, justamente, bueno, la denuncia de CERVEL tiene plazo de 1 año para realizarla. Entonces tenemos que pensar que las denuncias del proceso del año 2022 ingresaron aproximadamente en marzo del 2023 a los distintos juzgados de policía local del país. Se han tramitado durante todo este tiempo, claro, y las personas que no han concurrido a presentar sus descargos y que están por consiguiente montadas en rebeldía, respecto de ellas es posible que se haya emitido una orden de reclusión. Ya, que eso puede es ser importante. diurna, sí. Eso es importante porque uno dice, ya, están estas 5.000 órdenes de detención, personas que finalmente después no pagaron la multa, por eso se emite esa orden. Sí, justamente, personas que son citadas por el tribunal que no concurrieron en el plazo a presentar los descargos, ¿no es cierto? Los descargos o las excusas por las cuales no fueron a votar. Recordemos que las excusas pueden ser estar a más de 200 kilómetros del lugar de la votación,
estar cursando alguna enfermedad, estar fuera del país o tener algún otro impedimento grave que debe ser acreditado y obviamente debe ser valorado por el juez para ver si eso amerita o no la aplicación de una multa. Las personas que pasaron por ese proceso, que no concurrieron, que son multadas en rebeldía, existe la facultad en la ley de que nosotros sí podamos decretar esa orden de reclusión diurna o nocturna como una medida de apremio por el no pago de la multa. Ya, esa sería la sanción para estas personas que se le ha emitido esta orden de detención, reclusión nocturna. Cada tribunal, cada juez, obviamente determina si va a emitir o no esa orden, dependiendo, como le dije, de todos estos factores, de la gran cantidad de trabajo que esto ha significado, de la masividad de estas denuncias. Y claro, eventualmente un juez podría determinar esta medida de premio frente al no pago de la multa. Ahora, una vez que se produce un cumplimiento de una orden de reclusión, la persona aún así puede, digamos, presentar alguna excusa al tribunal que sea obviamente valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica por el respectivo juez de policía local para determinar si procede igualmente el pago de esa multa o no. Y de todas maneras la persona siempre se puede liberar pagando la multa respectiva. Ya, eso es súper importante porque en el fondo, claro, si finalmente la sanción o la pena será esta reclusión nocturna, hay una última instancia para no llegar a eso donde la persona puede pagar la multa que no lo había hecho y por eso finalmente va a ser objeto de esta sanción. Pero queda ese nuevo paso. Sí, queda ese nuevo paso y eventualmente, porque yo no puedo asegurar lo que va a hacer cada juez de cada tribunal, eventualmente podrían ser decretadas. En el caso de Lo Barnechea, claro, ha sido noticia porque creo que ha sido uno de los pocos juzgados a nivel nacional que ha llegado a esa instancia, no es el único, pero claro, estamos y hablando son muchas, de una son 5.000 órdenes, son 5.000 órdenes de detención, claro. Y uno se pregunta también si va a ser factible llegar a estas 5.000 personas, notificarla y que finalmente puedan efectivamente cumplir, en este caso, si es que la pena es reclusión nocturna, si es que se pueda cumplir. Sí, efectivamente. Además que recordemos que estas órdenes de reclusión tienen que ser ejecutadas por las policías, entonces significa recargar a las policías de esta labor que estamos viviendo, digamos, un sistema, un problema de seguridad que lo ideal sería destinar a nuestras policías a otras funciones. Creo que hay que repensar un poco este sistema. Las autoridades debieran, obviamente, repensar las formas de hacer cumplir estas multas. También debieran pensar en la atribución de nuevas competencias a los juzgados de policía local versus nuestra modernización que es tan necesaria, tan anhelada. Nosotros ya a esta altura deberíamos tener sistemas de tramitación unificados, como por ejemplo dispone el Poder Judicial a través de la página del PJUD. O sea, falta claramente, Carola, mayor modernización, quizás también más funcionarios, porque estamos teniendo muchas elecciones, se viene otra en octubre. Ahora en el Congreso se están determinando finalmente cuáles van a ser las sanciones, pero en torno a un voto obligatorio lo más probable es que sea similar y nos podríamos encontrar en poco tiempo con esta misma situación que estamos viendo ahora. De hecho, ya a los juzgados de policía local ya ingresaron en las denuncias del proceso de 7 de mayo del 2023. Claro, que va desfasado, digamos. Claro, va desfasado, porque recordemos nuevamente que Serval tiene un año para denunciar. Y ahí, obviamente, una vez que ingresa al juzgado de policía local, empieza el proceso de citación, notificación. Es un proceso lento, no es un proceso rápido. Por lo tanto, muchos juzgados están recién terminando el proceso del año 2022. Y ya nos ingresaron las del 2023 y probablemente a fines de año o principio del próximo va a ingresar nuevamente el segundo proceso, digamos, de votación que existió en el año 2023 y se va a juntar con este del 2024. Digamos, es una carga de trabajo que no va a parar. Exactamente, finalmente la carga para los juzgados de policía local y luego para las policías que tienen que notificar a todas estas personas, ¿no?, para esta reclusión nocturna, va a ser enorme.
La labor de las policías en la participación de este proceso es bastante alta, porque recordemos que ante Carabineros también se presentan las excusas por por no poder concurrir a votar por estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Ahora, nosotros hemos propuesto que esas excusas no se presenten ante Carabineros, con el objeto de liberarlos, digamos, de estas cargas de trabajo que son innecesarias muchas veces, y que estas excusas se presenten directamente ante un funcionario de CERVEL, por ejemplo, en los mismos locales de votación. No vemos ningún obstáculo para que así sea. Ahora, como digo, yo creo que también debiéramos repensar estas formas de cumplimiento a través de otras formas. Por ejemplo, una ¿Cómo prohibición podría de salida ser? del país, o por ejemplo, una suspensión de licencia de conducir, una cosa similar a lo que pasa con los deudores de pensiones de alimentos, Mm. que tienen otras formas. También hay que repensar un poco el monto de las multas, porque son bastante elevadas, digamos. Hay proyectos de ley que están presentadas, por ejemplo, hay uno presentado por las diputadas Emilia Nollado y Mónica Arce, que permite o que propone eximir a los adultos mayores y a los electos dependientes del pago de las multas por no concurrir a votar. Sí, pero Entonces, mira, justamente hablábamos durante la semana pasada con el presidente del CERVEL y nos contaba que se estaba en estos momentos discutiendo en el Congreso Nacional cuáles van a ser las sanciones para este nuevo proceso, para el proceso de la elección de alcalde, de gobernadores, etcétera, que se lleva en octubre. Por eso se ve, digamos, por elección. Pero él sí. recalcaba lo importante de que hubiera una sanción, porque si no hay sanciones, finalmente Sí. un voto que es obligatorio, en la práctica no es obligatorio. Sí, obviamente nosotros comprendemos la importancia de la aplicación de la sanción para que el voto obligatorio sea efectivo y no se quede tan solo en una mención que no se va a cumplir nunca. O sea, Claro. nosotros sabemos la importancia que tenemos en ese sentido, pero también en esta pasada queremos hacer notar nuevamente, una vez más, digamos, nuestra falta de modernización que es urgente, porque CERVEL representa una parte muy grande de las competencias que nosotros tenemos, pero también tenemos muchas otras materias, más de 60 materias distintas que tenemos que conocer y que no Sí, podemos descuidar como tribunales. no, Por ejemplo, absolutamente. lo que es tránsito, ley general de urbanismo y construcción, ley de copropiedad, la ley Cholito, la ley del consumidor, ley de alcoholes, ordenanzas municipales, etcétera. Es mucha la competencia. Ahora es importante esa alternativa que tú señalas, Carola, que puede hacer finalmente a través de otras sanciones, como por ejemplo que le retire la licencia de conducir, ¿no? Sí, Sería más claro. expedito, sería más fácil. También más allá de la multa o la alta multa y que implica que la persona vaya al juzgado de policía local, luego se le tenga finalmente que dar con ello, luego reclusión. La verdad es que es una sobrecarga para varias instituciones. Sí, y es un sistema que es muy engorroso porque la gente cree muchas veces que con la presentación de la excusa es suficiente, pero el sistema exige que la persona además concurra al tribunal a acreditar que presentó la excusa con el documento, con un Mm. papel, Hoy- que muchas veces se pierde con el tiempo que transcurre entre que presentan la excusa y en que son citados, digamos, puede ser más de un año muchas veces. Entonces, es un sistema engorroso. Además, debiéramos pensar que estas multas pudieran ser conocidas administrativamente directamente por CERVEL y que exista un sistema de reclamación quizás ante juzgados de policía local. Existen muchas formas de hacer este proceso más efectivo, más expedito, evitando la recarga a carabineros y que debiéramos sentarnos seriamente a repensar. Oye, Carola, ¿y qué pasa con esa persona, por ejemplo, que no presentó su descargo, después no pagó la multa y dice, bueno, ok, voy a cumplir reclusión nocturna, que es la sanción que me dieron? ¿Qué pasa con Sí. la multa? ¿Sigue vigente? Bueno, en estricto rigor, yo sostengo que la multa sí se sigue debiendo, porque la reclusión es una premio por el no pago. La multa sigue existiendo, pero lo que pasa es que ya no existen más herramientas para poder cobrarla y además esa multa tiene un plazo de prescripción.
Entonces, es un plazo durante el cual nosotros podemos cobrarle y fuera de ese plazo ya hay que, digamos, activarla. Ese es el tema.